Buenas tardes a todos. Bueno, para mí primero que todo es un enorme privilegio poder estar aquí y atender a la invitación de Renato y Ariana, a quienes conozco desde que yo tenía 12 años, a Ariana, y a Renato como cuando tenía 13, 14 por ahí. Fueron en aquella época una gran bendición para mí, en especial Renato, doña Lucrecia, que me acogieron en su hogar en más de una ocasión y fue precioso, ¿verdad? Incluso Renato fue en una temporadita que me fui a vivir a Pérez Celedón con mis abuelitos, fue allá para mi cumpleaños al celebrarme mis 16 años, cosa que nunca lo voy a olvidar. Fue con Roberto, con Roy y con Rolito, a quien le tengo un recuerdo muy especial también. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Bueno, yo, un poquito de mi testimonio también es que también soy de tercera generación de creyentes. Mis abuelos fueron fundadores de la primera iglesia bautista en Pérez Celedón. A mi abuelito lo conociste, murió el año pasado, ya está con el Señor. Y crecí en el Evangelio, viví para Cristo con todo mi corazón y lo acepté a los 6 años. Hace 8 años me casé con este hombre maravilloso, don Alfredo Arias, que ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida después de conocer a Cristo. Y bueno, la vida nos llevó por diferentes caminos después de aquella temporada que pasamos en el centro cristiano. Y cuando entro a la universidad me topo con la política estudiantil y por ahí en la carrera de enseñanza del inglés, en lenguas, en la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional, pues me topo con diferentes situaciones y termino siendo parte del consejo estudiantil. Bueno, en ese momento nace o empieza todo lo que fue el movimiento del Combo del ICE. Tuvimos una participación ahí en esa época que fue muy fuerte. 3 de mis amigos fueron de los huelguistas de hambre. Vivimos y empezamos a experimentar una situación muy tensa en el país y en esa época volcamos también, así como lo hicieron estos muchachos en Nicaragua. Con el Combo del ICE tuvimos esa experiencia. Sí hubo una generación que volcó y cambió totalmente la dirección que traía el gobierno. No tuvimos consecuencias públicas graves, pero sí tuvimos muertos en Pérez Celedón en aquellos años y nunca salieron a la luz pública. Recuerdo una muchacha embarazada, ella y su bebé murieron en aquel momento, y si no me equivoco fueron 4 muchachos, pero la prensa cayó, no dijeron nada nunca. Bien, terminando el Combo del ICE nace otro nuevo movimiento que fue el Partido de Acción Ciudadana, y por aquellos años me llaman a participar en la juventud. Termino por ahí siendo la coordinadora nacional de la juventud y ayudando a montar todo el partido y el movimiento, a inscribirlo desde las asambleas distritales, cantonales, todo el país lo recorrimos haciendo ese trabajo. Un proyecto que en sus años fue muy noble y lo que hizo fue aglutinar a muchísima gente alrededor de principios y valores del costarricense que tanto anhelábamos: honradez, ética en la función pública, rendición de cuentas. Bien, yo estuve ahí hasta el 2010 realmente. Cuando cerré mi ciclo entre el 2006 y 2010 fui regidora en la municipalidad de Tibás. Una gran escuela, aprendí muchísimo, muchísimo. Entendí lo que era el comunalismo y me encantó. Pero las tensiones dentro del partido y las ideologías extrañas para nosotros. Un grupo grande de cristianos fue fundador de Acción Ciudadana en el año 2000. Todos fuimos siendo desplazados y desplazados, muy maltratados. Y todo lo que vivimos en esta última campaña electoral lo habíamos vivido en aquellos años.
demasiado ignorantes, ustedes son personas que no tienen más que aportar, váyanse para la iglesia, esto no es una iglesia, esto es una organización política. Y empezamos a oír en el 2006, por ahí, en el primer Congreso Ciudadano, los comentarios estos de cavernícolas, ustedes son retrógradas, dinosaurios, y muchos calificativos que nos denigraban. Bien, llegó el momento donde Dios también me saca y usa a mi esposo para eso, porque mi vocación, o sea, mis amigos me decían, pero es que usted no tiene vida, no tiene otra cosa más que estar metida ahí, y creía genuinamente en ese proyecto, muchísimo. Bueno, Dios trajo a mi esposo y mi vida cambió a partir de ahí, y ha sido otra la aventura. Sin embargo, para mí el tema nacional no deja de ser importante. Desde donde estoy, sigo siendo ciudadana y sigo teniendo una opinión y sigo teniendo participación en donde pueda, donde me abran el espacio. Y bueno, con esa intención me acerqué un poquito a trabajar y colaborar en lo que podía en esta última campaña. Y recuerdo que lo hicimos, ¿verdad, Alfredo? Con mucha convicción, con un amor grande, pusimos a disposición nuestra casa, todo, porque de verdad creemos que Dios tiene planes para Costa Rica y que no podemos quedarnos encerrados en casa, ni en las cuatro paredes de la iglesia, ni nada. Somos ciudadanos, nuestra nación es Costa Rica. Sí, es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestra patria celestial es el reino de los cielos, pero aquí también Dios nos puso con un propósito y cada uno pues tiene sus obligaciones y deberes cívicos. En medio de todo esto, pues se empiezan a dar diferentes situaciones de mucha violencia. Vivimos una campaña política realmente violenta que tiene al país hasta el día de hoy polarizado. Ha sido doloroso. Costa Rica, como nunca antes en la historia, ha vivido una guerra civil en ideas, en ideología, en familias fragmentadas completamente. Y bueno, aquí está Andrés, que también estuvo trabajando conmigo en esos días, que es testigo de muchas de las cosas que vivimos. O sea, yo llegué al momento donde tenía la banderita en mi casa y me cuentan de mi iglesia que una señora, porque no habían banderas, no las hacíamos, se hicieron banderas para identificar su casa y su movimiento y su carrito. Pues les apedrearon la casa, les quebraron las ventanas del carro. Llegó el momento del que la violencia fue tan grande que a mí me dio miedo y quité la bandera de mi casa. Mi esposo sabe, la quitamos, nos daba miedo, sinceramente. Empezamos a escuchar atentados, empezamos a escuchar amenazas de gente. Una señora adulta mayor en una comunidad de mi cantón la encerró su nieto y le dijo, usted no tiene que ir a votar, no puede ir a votar. La señora era cristiana, su nieto era de la comunidad BGLT y le dijo, no, usted no va a ir a votar, y la encerró. Hubo situaciones muy tensas y la gente nos contaba cosas y bueno, vemos cómo revivimos historias añejas de Costa Rica. Mi abuelita, siendo ellos la primer familia cristiana evangélica que llegó a Pérez Celedón, me contaba, cuando yo era una niña, en los años 30 y 40, que ella era niña, en la escuela no los dejaban jugar con chiquitos a los otros niños no los dejaban jugar con ellos, y a su familia le apedreaban la casa por ser cristianos evangélicos. Y bueno, revivimos eso otra vez. Yo volví a sentir el miedo que mi abuela me transmitió en aquellos años, y yo creía que Costa Rica había superado mucho de esos prejuicios y que había superado mucho ciertos temas. Yo tenía 30 años quizás de no escuchar que hacia los cristianos se nos refiriera, a los cristianos evangélicos, como sectas religiosas. Lo recuerdo de niña, pero por muchos años dejé de escuchar ese término y de pronto ahora
analistas políticos y mucha gente intelectual nos decían, ustedes son sectas, ustedes son personas ignorantes, y nos descalificaron tanto, y fue realmente tan doloroso, tan doloroso. Yo recuerdo que bueno, hubo días donde de verdad el pesar por el odio que se generó en los últimos 6 meses de campaña, bueno, fue angustioso para mí y para mucha gente, y ni qué decir de otras situaciones que supimos más delicadas en otros momentos. Pero en medio de todo esto, pues igual teníamos todo el derecho como ciudadanos de apoyar a uno de los nuestros. ¿Por qué no? Era nuestro derecho. Pues pareciera que en Costa Rica se nos bajó quizá como al nivel de esclavos de épocas muy pasadas, que no tenían derecho ni a elegir, ni a ser electos, ni a ser... Bueno, los cristianos quedamos en una situación así casi, porque nos decían, no, ustedes no, y no pueden decir nada en las iglesias, y es cierto, hay una ley que cumplir, o sea, lo que no se puede hacer es proselitismo, que alguien se pare de frente a decir, bueno, voten por fulano o tire línea, pero eso no significa que no podamos generar conciencia política, conciencia cívica, y que motivemos a la gente a votar. Por supuesto, hay que hacer un llamado realmente a votar, porque somos parte de una sociedad. Recuerdo que de chiquilla, de adolescente también tuve una amiga que decía, no, yo no canto el himno nacional porque eso es del mundo. Entonces ya la otro extremo, ¿verdad? Pero no, realmente Dios nos puso aquí, tenemos una ciudadanía y una responsabilidad, y constitucionalmente tenemos el derecho de elegir y de ser electos. Entonces, ahí sí es un momento de levantar la voz y decir, bueno, ¿por qué uno de los nuestros no puede estar ahí? ¿Qué es que acaso ser cristiano nos quita ese derecho? Muchas veces en esta campaña vimos situaciones de ese tipo y fue muy fuerte, La Costa Rica del respeto en la que yo creí que había crecido, un poquito desapareció, y vemos generaciones que muy bien, muy educadas, muy bien formadas en muchos temas, pero que moralmente no saben lo que es el respeto, no saben lo que es que las personas pues quieran de verdad desarrollarse y desarrollar sus ideas y sus conceptos. Y sí, ¿por qué no? Es cierto, un partido en sí cristiano no puede ser, pues no tiene alma, ¿verdad? Pero puede estar realmente fundado sobre principios cristianos. Hay muchos partidos políticos en el mundo. En Alemania, con Angela Merkel, pertenece a un partido cristiano. Hay muchos partidos en el mundo que tienen una línea, una ideología que se basa en los principios cristianos. Pero también creo que esta Costa Rica contemporánea pues se ha vuelto muy relativista, queremos todo muy fácil y queremos, ¿verdad? Y hablamos de la tolerancia, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que los tolerantes, los que decían ser maestros en tolerancia, fueron los menos tolerantes. ¿Y acaso no será la iglesia la que tiene que enseñar a ser tolerante, a amar en las acciones que haga? Por ahí muchas veces hemos fallado creyendo que estamos en un nivel superior quizá a otros y hemos demeritado a muchas personas, pero creo que es hora de que la iglesia de Cristo, sea cual sea la denominación y su área de acción, pues entienda que es en amor, y creo que esa es la factura que muchos nos están pasando como sociedad. Nos quedamos muy encerrados en nuestros espacios, en nuestros núcleos principales, y no hemos dado amor más allá. Vemos a la gente con unos niveles de odio que uno dice, bueno, entonces la iglesia no ha influido ahí, la iglesia no ha llegado ahí, Cristo no ha llegado ahí.
Entonces es una tarea que creo que como creyentes tenemos pendiente. Y bueno, en la acción política, yo a nivel personal procuré siempre ser una persona respetuosa de todas y trabajar, sobre todo cuando me tocó en el Consejo Municipal de Tibás, dar lo mejor de mí y siempre tratar con respeto y ponernos la camiseta del cantón, independientemente del partido y demás. Recuerdo que nos tocó el tema de la crisis de la basura, que muchos de ustedes vivieron esa época, porque aquí hay muchos tibaseños, y sacamos esa tarea adelante en 6 meses, de verdad que, o sea, cuando hay voluntad política, sí se puede hacer. Yo tengo ese ejemplo y ese testimonio en aquellos años, y había un lío muy fuerte en esa municipalidad, pero las fracciones representadas ahí, que si no me equivoco eran 4, de verdad se pusieron a trabajar por el cantón, y nos pusimos en un proyecto. Recuerdo que trabajamos junto con la Comisión Nacional de Emergencia y la Defensoría de los Habitantes para empezar a acomodar, porque ni siquiera había presupuesto, o sea, eran temas de arreglar el presupuesto, corregir muchas acciones y de verdad darle cuentas al cantón, enterarnos. Bueno, fue un choque enterarnos que de las empresas más grandes del cantón, su patente era de 2.500 colones por trimestre. De las más grandes, teniendo Tibás, por ejemplo, las 10 empresas o 10 de las empresas más grandes del país, por lo menos en esos años. Hay muchas que se han movido ya. Pero desde arreglar presupuestos a ese nivel, actualizar, recuerdo que para actualizar la ley de patentes del cantón, tuvimos que acudir a los diputados, porque ahí sí hay un vínculo fuerte entre Asamblea Legislativa, que no debería de ser a mi criterio, y municipalidades, porque realmente eso debería de ser autonomía municipal y debería de haber un reglamento nacional. Bueno, no sé si se ha modificado, pero por lo menos entre el 2006 y 2010 no era así, y todo tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero sí, hubo un trabajo de lobby, de hablar y de convencer a los 57 diputados para que nos ayudaran a subir el porcentaje del precio de las patentes. Bueno, todo eso se logró y todo eso ayudó. Luego, bueno, hubo que arreglar camiones, hubo que reestructurar al personal, porque muchísima gente también no estaba queriendo colaborar, y por ahí va también el testimonio. Muchos cristianos con mal testimonio en sus trabajos. Bueno, creo que Costa Rica tiene que sanearse en muchas áreas, porque a veces decir somos cristianos es muy fácil, pero tenemos que actuar y trabajar y vivir el día a día en nuestras funciones como cristianos. Bueno, es un poquito me fui un poquito del tema, pero realmente a lo que venimos es hablar un poquito de lo que es este gobierno. Bueno, Acción Ciudadana, a mi criterio ya no es el mismo que era cuando se fundó en el año 2000. Bueno, realmente empezamos en el 99 y participa por primera vez en las elecciones en el 2002, pero no es el mismo. Yo creo que no es el mismo. Quedan algunas personas que sí son las mismas, pero en sus fundamentos no es el mismo, y creo que este gobierno quedó con una deuda muy grande, porque nos demostró que no hizo, que no cumplió con los postulados que siempre promulgamos, con los que salimos a pedir votos durante 3 campañas en mi caso. La ética en la función pública nos quedó debiendo mucho, todos estos casos abiertos, o sea, claramente de corrupción, que bueno, que esperemos que la Fiscalía pues los lleve a buen puerto, pero creo que Costa Rica no se esperaba eso de este gobierno. 1.600.000 votos para un gobierno de cambio, y realmente no vimos el cambio. Ahora, bueno, hay muchos bemoles de por qué queda este nuevo gobierno del PAC. A muchos nos sorprendió, algunos tenemos otras teorías,
y otras, incluso afirmaciones que hacer, pero es sorprendente que haya quedado en un gobierno así. Ahora, pues como cristianos lo que nos toca es orar por los que están en inminencia, pero también creo que tenemos que pedir cuentas. Creo que también tenemos que ser ciudadanos, como decía Renato, firmes y estar observando qué es lo que hace. Y sí, la iglesia tiene que ser activa en ese tema. La iglesia no puede seguir solo yendo a sus cultos, a sus reuniones, a las misas y esperando que la vida pase. Recuerdo que un tío mío me decía, yo voto por cualquiera, porque al día siguiente yo voy a tener que ir a trabajar y hacer lo mismo que hago todos los días. Pero ese pesimismo y ese conformismo no nos lleva a ningún puerto. Somos parte de la consecuencia de que ellos estén ahí ha sido la pasividad de muchas personas, un abstencionismo bastante fuerte. ¿Cuántas personas pudieron ir a votar? Y me atrevo a decir que muchísimos cristianos no fueron a votar. Muchos se sintieron ya ganadores y que no era tan necesario ir a votar.